Pues buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañáis. Tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Díaz Camacho, arquitecto, director del estudio MADC Arquitectos, que desde hace ya casi 25 años, o más de 25 años, te especializaste en temas medioambientales, sostenibilidad y demás, de manera como muy precursora, porque en aquel momento yo creo que había muy pocos estudios que se centrasen en estos temas. Y que bueno, a lo largo del tiempo, pues creo que habrás visto con satisfacción cómo todo este tema se ha convertido en prioritario, en importante y en esencial en cualquier tipo de, ya no de proyectos, sino incluso de urbanismo, o sea, proyectos de arquitectura, proyectos de urbanismo y de planificación en general. Así que no te robo tiempo, que sé que no lo tienes, y te dejo en tus manos la presentación sobre diseño ambiental, que es de lo que vamos a hablar. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por asistir. Sí, vamos a hablar de diseño ambiental, que es que es un término que quizá conviene explicar brevemente, ¿no? Yo creo que puede englobar pues todo aquello que llamamos diseño regenerativo, diseño sostenible, ecodiseño, diseño ecológico, incluso diseño biofílico, ¿no? Es decir, muchísimas formas de nombrar a la arquitectura o al diseño que tiene que ver con la naturaleza, en alguna de sus formas, y nosotros lo hemos resumido con diseño ambiental, ¿no? Digo, por explicar un poco el título. El lema de nuestro estudio, de nuestra empresa, es diseño sin sostenibilidad ya no es diseño, lo hemos explicado también alguna vez. Y durante la charla, hoy he traído la charla que os he preparado, no la he dado nunca, es una charla sobre un departamento del estudio que se dedica a instalaciones efímeras, a diseño interior, incluso a diseño de producto, ahora veréis, ¿no? Y a todo el interiorismo y el mobiliario de nuestros proyectos, también de arquitectura, ¿no? Es verdad que nuestros encargos son fundamentalmente de edificios, pero nos dedicamos también, tenemos una parte del estudio que se dedica a toda esta otra vertiente de lo que llamamos genéricamente efímeras, ¿no? Y este sería un poco el lema que nos inventamos. Bueno, pues luego lo explicaré al final, ¿no? Volveré sobre ello al final. Nosotros solemos decir que la arquitectura o el diseño es un activo cultural y es un activo ambiental. Con esto que repetimos mucho, queremos decir que las dos cosas son importantes. Ahora hay quizá un peso sobre los temas ambientales cuando hablamos de un diseño, de un edificio o de un producto o de una instalación, pero todo ello tiene también un soporte cultural que a nosotros nos interesa mucho. Yo pongo muchas veces el ejemplo de cuando se quemó, cuando ardía la Catedral de Notre Dame en París, ¿no? ¿Os acordáis cómo la gente pues, estaba llorando ahí fuera, ¿no? Pero bueno, y no lloraban por el CO2, ni lloraban por eh, la huella de carbono del edificio, ni nada de eso, ¿no? Lloraban porque estaba quemando algo que entendían seguramente que era parte de París, que era parte de su cultura, que era parte de su identidad, que era parte de ellos mismos, ¿no? Los objetos, el diseño, la arquitectura, forma parte de nuestra identidad. Eso es un activo cultural que no se nos tiene nunca que olvidar, ¿no? Quizá por otros discursos que se fijan exclusivamente en lo ambiental, ¿no? Y luego dentro de lo ambiental, cuando hablamos de sostenibilidad, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre trabajamos con una variable social y una variable ambiental. De nada nos sirve un objeto ultraecológico o un edificio que vale tan caro que nadie puede comprar y viceversa, ¿no? No estoy tampoco muy interesado en una arquitectura que pone el acento, ¿no? En cuestiones, si queréis, más de índole cotidiano, de índole que es fácilmente comprable por la sociedad y que sin embargo se olvida del ambiental. Creo que son las dos cosas a la vez y eso no es fácil, ¿no? Es una línea delgada, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado con estas ideas, quizá también estos 25 años hemos trabajado en muchas ciudades de Europa y quizá esto nos ha dado también una visión o una perspectiva de que esto que llamamos diseño ambiental o sostenibilidad pues no es igual en Oslo que en Portugal, ¿no? O sea, no entienden lo mismo, no lo trabajan igual, no invierten lo mismo, el cliente no solicita lo mismo, los estándares no son iguales, las normativas no son iguales, ¿no? Y esto sí que nos ha quizá bueno, pues dado una panorámica para luego los trabajos que nos encargan aquí en España, ¿no? Bueno, y a partir de ahora, y me interrumpís cuando queráis y lo comentamos, vamos a ver una serie de ejemplos de cómo hemos implementado esto en proyectos en este departamento de efímeras que llamábamos, ¿no? Esto es un concurso de 2016 que sacó la Fundación Mies van der Rohe para
hacer, si os acordáis, el pabellón de Mies van der Rohe se inaugura en Barcelona en 1929 y cuando acaba la exposición universal se demuele, se derriba. ¿Vale? Es un pabellón, quizá la obra más importante del siglo XX, que no tenía un uso más que servir para que fuera el rey que inaugura la exposición internacional y se demuele. Pero fijaros si es tan importante un edificio, ¿no? Yo escribí una vez un artículo, estaba algo así como la arquitectura no sirve para nada o la arquitectura, si el programa no sirve para nada, ¿no? La arquitectura es inútil, se llama. La arquitectura es inútil, ¿no? Wow, o sea, un titular alucinante, ¿no? Fijaros este edificio que no tenía ningún uso, no era un restaurante, no era una vivienda, no tenía ningún uso, más que tal. Fijaros si era inútil que hubo que reconstruirlo, ¿no? Y se reconstruye en 1986, algunos lo habréis visitado, en Barcelona. Es una réplica, el que se le pide permiso a Mies cuando estaba todavía vivo, es Solà Morales. Las cartas entre Solà Morales y Mies las podéis, son públicas. Y se inaugura en el 86. Entonces, en el 29, cuando se inaugura, había alguien, algún político, vio que era un edificio muy moderno, entonces pusieron 8 columnas dóricas. No sé si habéis visto las fotos originales, había unas columnas clásicas delante. Alguien lo vio y dijo, uy, esto qué moderno, claro. Si os acordáis, la inauguración había gente con sombrero de copa, gente casi con carruajes, ¿no? Llegando al pabellón de Barcelona, que era como una nave espacial. Y el entorno donde está, ¿no? Entonces, claro, alguien dijo, esto es muy moderno, poner columnas dóricas delante, ¿no? Y entonces, en el año 2016, celebrando los 30 años desde que se reconstruyó, sacaron un concurso que se dice, ¿cómo serían esas 8 columnas si las tuviéramos que hacer ahora? ¿No? Y hubo un concurso internacional, de 2000 y pico, como siempre, ¿no? Que hace la Fundación Mies, concursos teóricos. Y nosotros propusimos un proyecto que es a la vez social y ambiental, ¿no? Pues propusimos en el fondo lo que hacemos siempre, ¿no? Que es quizá darle mucho al coco, ¿no? Propusimos una reflexión sobre 2 temas. Uno sobre el programa. Le hicimos un concurso difícilmente ganable, ¿no? Porque hacía saltar por los aires. Se iba a construir durante 3 meses, era una instalación efímera. Proponíamos cambiar el programa del museo, el programa de la fundación, que ahora es como un museo, si os acordáis lo de Ai Weiwei, que llenó los estanques de café con leche, ¿no? Pues ese tipo de actividades que hace ahora la Fundación. A mí me parece que podríamos hacer algo, acercar a la arquitectura a la sociedad de otra manera, ¿no? Y nosotros proponíamos convertir las 8 columnas en 8 canastas que tenía el Ayuntamiento de Barcelona, colocarlas allí y los colegios que hay alrededor, que muchos de ellos no tienen donde entrenar y tal, convertir el pabellón en un vestuario, ¿no? O sea, como unas taquillas dentro, ¿no? Entonces, y claro, yo dije, pues, joder, pues funciona fenomenal porque te estás cambiando viendo el estanque con la escultura, ¿no? El Morgen el amanecer. Funcionaba de muerte, ¿no? Y luego había 2 pedestales a los lados que transformamos en unas jaulas con balones dentro y tal, ¿no? Por lo tanto, la primera reflexión es como de la política del propio monumento, ¿no? ¿Hasta dónde lo puedes estirar? ¿Hasta dónde lo puedes banalizar cambiándole el programa? Un programa tan banal como un vestuario de un colegio, ¿no? Y la segunda era sobre el lugar, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de estar donde está el pabellón de Barcelona, ese parque, ¿no? Con el Palacio de Víctor Eugeni y tal, estuviera en un entorno de periferia, por ejemplo, en Alcobendas o en Móstoles, entre bloques de vivienda, y salieran los chicos allá a jugar, ¿no? Por lo tanto, era una transformación radical que además obligaba a la fundación un poco a salir de ahí durante 3 meses y que eso se convirtiera en un vestuario. No ganamos, quedamos segundos o terceros, no me acuerdo, pero nos negamos a hacer un ejercicio de diseño de 8 columnas. Hubo mucho propuesta que se llama una columna torneada, una columna que hacía zigzag, la otra hacía no sé qué. Nosotros no diseñamos nada, sino que invertimos en una especie de nueva política sobre el monumento, una reflexión también para la fundación de lo que a nosotros nos parece que debe ser la arquitectura, al tiempo que hacíamos eso que llamaba social antes, una reflexión sobre el espacio público de los adolescentes, ¿no? Que creo que son los grandes olvidados de las ciudades, ¿no? Del espacio público, ¿no? Por otra parte, luego hablaré también del modo en que trabajamos. Os recomiendo un libro que se llama El artesano, de Richard Senne, donde habla de la forma de trabajar actual, ¿no? Habla incluso de gente que se dedica a la informática, ¿no? No es la gente que está con la navajita haciendo un ciervo, ¿no? De un tronco de madera, ¿no? No ese tipo de artesanía, sino un poco algo más elaborado. Nosotros seguimos trabajando a mano, pensamos con la mano, seguimos trabajando a lápiz y seguramente muchas de estas ideas que, si queréis, son un poco más complejas o menos inmediatas sobre maneras de actuar sobre la realidad, pues se pueden hacer en una libreta con un lápiz, ¿no? Y de hecho, yo que tengo un hijo de 17 años que ahora se ha examinado la selectividad, ¿no? Y está el hombre ahora ya si sale las notas y tal,
pues soy de la generación que con 8, 9, 10 años ya te pedían el móvil, ¿no? Entonces, amigos de Silicon Valley, gente que se dedica de verdad a la creatividad con tabletas y con ordenadores, les pregunté, digo, oye, ¿cuándo tienen que tener tableta y móvil y tal, ¿no? Lo más tarde posible, ¿no? El niño tiene que tener pinturas, tiene que colorear, mancharse las manos con arena, incluso ahora están aprendiendo a escribir sobre la arena, arena de playa, ¿no? No con un boli, ¿no? La creatividad se aprende tocando, haciendo, ¿no? Luego ya tendrá tiempo para trabajar con tabletas y tal, ¿no? Y me quedé tranquilo, digo, vale, vale. Bueno, este es otro encargo que nos hicieron, es una instalación para hacer para una escuela de arquitectura. Yo tuve la suerte de dirigir una escuela de arquitectura pequeñita y tenía un grado en arquitectura, tenía un grado en paisajismo, tenía un grado en ingeniería de la edificación, tenía un grado en gestión urbana. Y un poco el acento de toda la escuela de arquitectura era la ciudad, ¿no? Sabéis que hay escuelas de arquitectura que se centran más en el diseño, un par de ellas, escuelas que se centran más en la empresa, en formar alumnos empresarios, se me ocurren un par de ellas también, que tienen convenios con el IES, con el otro, todos los alumnos que estudian arquitectura salen con un perfil más de empresario. Y lo que no había era una escuela de arquitectura que se centraba más en lo urbano, en la ciudad, ¿no? Entonces nos dijeron, oye, esto lo tienes que contar en el COAM, en IFEMA, no sé dónde, en varios sitios, ¿no? ¿Por qué no haces un libro o un folleto? Pues lo típico, ¿no? Nosotros decidimos hacer una instalación, ¿no? Para contarla, ¿no? Entonces, bueno, era una instalación en que cada objeto representaba algo de la ciudad, pues la rueda de la bici era la movilidad, pues no lo sé, el hotel de insectos era la biodiversidad, o la bombona de gas esta que hay aquí, pues representaba la energía. Bueno, hay un montón de objetos, casi todos donados por profesores y alumnos, y se convirtió en una experiencia colectiva de construcción de una especie de, sí, de instalación más performativa que estuvo muy bien. Recuerdo en IFEMA que nos decía el director de la MT, de la empresa municipal de transporte, nos decía, si sois capaces de contar la MT así, os lo compro, cueste lo que cueste, ¿no? Es la manera más bonita que he visto de contar una ciudad, porque en el fondo es un campo de juego, es casi una ciudad, la propia instalación, y al mismo tiempo es muy bonito porque contaba esta escuela de arquitectura, ¿no? El director de la MT se fijó porque había un billete de autobús antiguo que habíamos comprado en el rastro de billetes de autobús de los años 60, los años 70, los que se picaban, ¿no? Y bueno, vio uno y conectó, dice, ostras, esto también podía ser la MT, ¿no? Fue muy divertido, la pusimos luego en IFEMA en varios sitios. Aquí, si queréis hablar de temas he hablado de un tema que es más de creatividad, de cómo abordar un trabajo o de no hacer lo que te piden, sino dar un poco algo más. Todos los objetos, como veis, son objetos, algunos tuvimos que comprar en el rastro, pero muy poquitos. Los paneles de madera que se ven ahí, a ver, bueno, los paneles de madera son de Finsa, que los donó. Nos donaron tanto los paneles negros, no recuerdo los nombres, ¿no? como los paneles de madera de trillaje. Y luego, a cambio, pues lo único, la logística, que la representábamos con unos camiones para hablar de la logística, que es un tema urbano que nos interesaba. También tenemos un grado en transporte y logística, que se me ha olvidado. Pues eran camiones de Finsa, que es lo único que nos pidió, ¿no? Que apareciera en algún lado, ¿no? Bueno, esta no la voy a contar, pero es igual, es otra exposición, un carácter quizá más, una instalación más expositiva que hicimos bueno, pues con este tipo de invernaderos que puedes alquilar y luego puedes devolver, ¿no? De tal manera que siempre que trabajamos en espacio expositivo, trabajamos con elementos casi, no es que sea gratis, pero casi, ¿no? Y tenemos algún amigo que trabaja en este sentido. Ahí alquilamos los invernaderos y luego hubo un proyecto también de iluminación, había una zona donde se podían dar conferencias. Y luego había una exposición de fotos muy interesante de Karma Kasula, que son estas fotos que están colgadas, que es una fotógrafa conocida, también amiga. Y entonces, bueno, pues era una exposición también sobre un trabajo esto nos lo encargó Madrid Nuevo Norte, y era este curso, creo que era recordar cómo iba a enganchar Madrid Nuevo Norte con el barrio de Begoña. Son los barrios que tiene alrededor, no sé si conocéis la operación Chamartín, lo que se llamaba Chamartín, ¿no? Pues pidió a varias universidades estudiar cómo aquello se va a enganchar con los barrios que ya existen, algunos de ellos barrios pues, que tienen ya sus años, como puede ser Begoña, hicimos otro año Fuencarral y Tres Olivos no llegamos, por otra parte, Las Tablas, San Chinarro, bueno, los barrios que rodean la operación Madrid Nuevo Norte, ¿no? Esto salió un librito de todas estas exposiciones, hay también un librito, ¿no? Justo antes de la pandemia, ¿no? Nosotros decidimos hacer nuestra página web, ¿no? Entonces, un estudio como el nuestro, decir, bueno, con esta manera de abordar el trabajo, ¿no? De lo ambiental
como llevado al extremo muchas veces a la hora de hacer una web, pues cómo haríamos nuestra web, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? Nosotros, como no sabemos diseñar páginas web, pues se lo encargamos a unos diseñadores y les dimos libertad absoluta, como mira, hacer nuestra web como queráis, ¿no? Lo único que os pedimos es que sea la página web con menor huella de carbono del mundo, solo eso. El resto, la creatividad, podéis hacer como queráis. Los chicos fueron muy sensatos y nos dijeron, no sabemos cómo se hace eso, somos los diseñadores web muy conocidos, hacemos cosas chulísimas de vídeos que se mueven, no sé qué, pero nunca hemos hecho una página web que no tiene carbono, nos tenemos que informar cómo se hace y bueno, pues ya te diremos si somos capaces de llevarlo a cabo. Al final, la página web no os la voy a enseñar, pero sí que, claro, los arquitectos los diseñadores tenemos un problema, es que enseñamos muchas fotos y muchos vídeos, eso tiene pesa mucho, ¿no? Tenemos que pesa mucho. Cuando tú abres una foto de Facebook, yo abro una foto de Facebook de mi hijo, hace 10 años, pues estará guardada en un servidor, o sea, puedo abrirla ahora mismo y la vemos, ¿no? Pero está ahí desde hace 10 años, está guardada en un ordenador y está encendido 24 horas desde hace 10 años para que yo la pueda ver aquí ahora mismo, ¿no? Creo que Internet consume como un continente, ¿no? O sea, pues Europa, Asia, América, Internet es un continente. Ahora todo este rollo de la inteligencia artificial pues nos va a llevar seguramente a que la red, esto que llamamos la red, consuma igual que el planeta. Estará el planeta Tierra, que consume X, y luego estará el planeta digital que consumirá lo mismo, ¿no? Por lo tanto, a la hora de diseñar una web, esa es nuestra preocupación, que no consuma energía, que sea de consumo cero. Para eso, si tengo que mostrar fotos y vídeos, pues tengo un problema. Entonces, lo que hicieron fue crear una máquina que cuando yo meto una foto la convierte, la diteriza, ¿no? que hace este efecto. Esto es un cielo de un proyecto en Stavanger, en Noruega, y 3 o 4 cubiertas nada más, ¿no? De tal manera que aparecía pues estos patrones que veis ahí, que es como una pequeña obra de arte, como un cuadro, ¿no? Esta especie como de, lo veis, ¿no? Bueno, no sé muy bien, de patrones, que ninguno, ni ellos hacen, ni yo tampoco, lo hace una máquina, con lo cual, es lo que os decía antes, al final aparece un diseño, la web luego la veis y ya está, ¿no? Es 3mc.xyz. Ahí explicamos luego todo el motor que lleva detrás y tal. Pero claro, resulta que sale con una especie de proyecto gráfico que ni ellos sabían que iba a suceder, ni yo tampoco, de una exigencia ambiental, ¿no? Esto nos pasa constantemente en el trabajo. Cuando hablo de diseño ambiental me refiero justo a esto. Y a lo mejor se explica mejor con una página web que con un barrio, cuando a la hora que nos encargan de hacer un proyecto, una agenda local de rehabilitación de un barrio entero. La actitud es la misma, las herramientas son otras. En ese caso seguramente tenemos nosotros más herramientas, en este caso no tenemos ninguna. Yo no sé cómo se hace una web baja en carbono, se lo contratamos a un estudio, ellos tampoco saben y con toda naturalidad me lo dicen, pero al final ha salido una web de la que la he contado en muchos congresos de comunicación, de arquitectura. Los arquitectos hacemos congresos de todo, ¿no? De rehabilitación, de diseño de producto, de comunicación, cómo comunicas tú, cómo uno comunica a otro. Y siempre nos llaman para contar esta movida, porque no deja de ser una excentricidad dentro del colectivo. La mayoría de los arquitectos, incluso los que hacen arquitectura sostenible o como la quieran llamar, pues tienen una web normal, joder, para enseñar lo que hago, ¿no? Ya es difícil hacer una web hoy en día, como para luego después de tenerla. Evidentemente puedes clicar y se ve la foto normal si quieres, ¿no? Pero si solamente quieres ver proyectos deportivos, pues vas a los deportivos y solamente eso se te van a descargar, ¿no? Hicimos un proyecto para la Bienal de Venecia del 2019. Aquí había que presentar un tema. Nosotros el tema que presentamos se llamaba circular, hablar de la arquitectura de la economía circular. En este caso no salió, pero es verdad que en las bienales hay un tema de la arquitectura como que le cuesta todavía. Hablábamos antes de, bueno, llevas 25 años, estarás contento porque ahora por fin ya... Bueno, habría que ver, habría mucho que hablar de eso, ¿eh? Si realmente hay por parte de todo el colectivo de diseñadores y de arquitectos. Yo he trabajado con un montón de alumnos, ¿no? Para diseñar un stand de venta de libros, por ejemplo, y les he dicho, oye, ¿por qué no utilizáis los tubos de cartón de los plotters de la universidad? ¿Por qué no? Y cuando llega la hora de la verdad diseñan el stand como les da la gana y no reutilizan nada, ¿no? Como que todavía es difícil. Y en el caso de las instituciones, la Bienal de Venecia todos los años, sabéis que cada 2 años es la Bienal de Arquitectura, un año Bienal de Arquitectura y un año Bienal de Arte, ¿no? Van alternando. En este caso propusimos este tema, no salió, nosotros hicimos un stand con papel, pues con papel natural, con tintas vegetales, con arena de playa, con unas vigas de bambú, pero sobre todo, más que el pabellón,
era el tema de España en la Bienal de Venecia de 2000, no me acuerdo, 19, que era un tema que era la circularidad, entendida desde muchos vectores, no solamente ambiental, sino también urbano, económico, social, ¿no? Bueno, son temas que todavía están por abordar, ¿no? Pues los recorridos eran también circulares, ¿no? Diferentes vistas o diferentes maneras de entender la exposición, ¿no? Creo que ahí hace falta todavía, fijaros que las instituciones de la arquitectura y el diseño también, ¿no? Se está incidiendo mucho en estos temas, pero creo que hace falta hacerlo de una manera más rotunda, ¿no? Todavía cuesta, todavía la arquitectura esta que llamamos sostenible necesita como una etiqueta, ¿no? Y yo creo que tenemos que pasar un tiempo a que sea algo todavía más asumido, ¿no? El año siguiente, ya en plena pandemia, cuando surge la pandemia, nosotros lo primero que hicimos, ¿os acordáis? No había mascarillas y tal, y yo en casa con Almudena, es una de las socias del estudio, y mi pareja también, y rápidamente dijimos, oye, ¿por qué no había mascarillas? ¿No? Sí que había un tejido filtro, ¿os acordáis? Entonces lo primero que hicimos fue empezar a hacer mascarillas con tela, teníamos esta tela de hojas, ¿no? de otra historia que habíamos hecho antes, ¿no? Y con una máquina de coser de mi abuela, que nos regaló cuando ya era muy mayorcita, una Alfa, pues empezamos a coser, pues nada, hicimos un patrón, que ahora os enseñaré, y lo compartimos, que es este, lo compartimos en redes sociales, ¿no? O sea, un DIN A4, cualquiera lo podía imprimir y podías cortar y hacerte tú tu mascarilla, porque, ¿sabes? En marzo, en abril, en mayo, recuerdo a mi madre diciéndome, me han cobrado 20 euros por 4 mascarillas o 5, ¿no? Porque no había, ¿no? Entonces empezamos a fabricar con una tela interior que era un filtro y una tela exterior, pues con lo que teníamos en casa, ¿no? Y cuento esta historia por dos motivos. Uno, al final, el hecho de, bueno, de abordar el diseño de cualquier objeto, en este caso por una emergencia social. El otro que también me hace mucha gracia es el tema de las máquinas Alfa, no sé si las conocéis, estas máquinas, ¿no? de coser. Alfa era una empresa, era una empresa de Eibar, del País Vasco, que se dedicaba a fabricar armamento y a principios del siglo XX deciden cambiar, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, no hay guerra, pues ya vamos a dejar de fabricar armamento, y deciden hacer máquinas de coser, entre otras cosas, ¿no? Son máquinas de coser de acero, si habéis visto alguna. Hay alguna Singer también, mi madre tiene una Singer, pero mi abuela tenía una Alfa, que esto es de acero macizo, todo el cuerpo, y luego tiene unos cajoncitos de listoncillo de madera, pero alucinante el trabajo de artesanía que hay ahí, en el tablero de madera de los cajoncitos, ¿no? Nosotros, o sea, la historia de Alfa me parece que es una historia como muy interesante de evolución de una industria que se dedica al armamento y cambia las máquinas de coser, ¿no? Que es un objeto como muy, durante la primera mitad del siglo XX, como muy femenino, todo eran mujeres cosiendo, ¿no? en España, ¿no? Y me imagino que fuera, y que sin embargo sí que es un objeto revolucionario, ¿no? Permite que vayamos vestidos, ¿no? Quizá el vestido es lo que nos diferencia de los animales. Conecta, yo creo, con lo más profundo de lo que somos, y curiosamente como la misma máquina que es capaz de hacer un misil, pues es capaz de hacer una máquina de coser, ¿no? Fuera ya de la reflexión de Alfa, ¿no? en este mundo hablando de sostenibilidad, de reciclaje, de evolución, ¿no? El hecho de la mascarilla es que al final, bueno, hicimos una especie ya de diseño gráfico, que es el que repartimos, y el que bueno, pues te podías imprimir y cortarte tú el patrón, ¿no? Para hacerla tú en casa, ¿no? Coserla tú en casa, ¿no? Bueno, con esta misma idea o con esta misma, también en pandemia, hicimos el diseño de un stand para IFEMA, le llamamos La Nube, que era un encargo bueno, para alojar dentro materiales, como era un conjunto de materiales innovadores desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Entonces tenías, pues, desde materiales de corcho, reciclados, bueno, materiales que en aquel momento eran bastante novedosos, ¿no? Nosotros hicimos un stand en madera, muy sencillito, con una portada, como si fuera un libro por el que entrabas, que tenía unas puertas que por las noches podías cerrar, y las puertas tenían un código de colores, que ahora explicaré, y una mesa en el centro, que veis que tiene como probetas, urnas y ordenadores, ¿no? Aquí tuvimos una interesante charla con los materiales, los productos de construcción. Vosotros seguro que trabajáis también con materiales, siempre nos cuentan el catálogo, a nosotros, ¿no? A los prescriptores, nos ponen el catálogo técnico o el catálogo comercial. El catálogo técnico es esto, se instala de esta manera, y el catálogo comercial, esto lo ha puesto Moneo no sé dónde, ¿no? Para que tú también, pues si lo ha puesto Moneo yo también lo quiero. Pero me falta siempre el catálogo de investigación. O sea, ¿cuál es la investigación
¿qué te ha llevado a sacar este producto que dices que es ambientalmente interesante, ¿no? Y ahí lo que os sorprende es la cantidad de investigación que hay detrás, ¿no? O sea, yo desde ASA, ¿no?, desde la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, hemos trabajado con un montón de marcas y te sorprende la cantidad de investigación que tienen. Yo recuerdo con Toshiba, que trabajó con nosotros unos años, ¿no? O sea, Toshiba tiene más presupuesto en I+D+I que la Comunidad de Madrid entera. O sea, tiene un ejército de ingenieros en Japón trabajando en la eficiencia de las bombas de calor, en cómo mejorar un punto, los recuperadores de calor en relación con la potencia máxima instalada y el consumo. O sea, es alucinante, ¿no? O sea, pero ejércitos de japoneses, ¿no? Y si hablas de ventanas, pues en Alemania. Normalmente es algo para reflexionar. Los grupos que están haciendo I+D+I sobre productos no están en España. O sea, ahí está la marca que vende, pero el grupo que está inventando el producto o mejorándolo está en centros de investigación que no están en España, ¿no? Con lo cual eso nos tiene que hacer también reflexionar. Vale, esa parte de investigación es la que se quería contar en este stand, no la comercial, no la técnica, solo la pura y dura de investigación. ¿De dónde sale cuando hay un material que es cerámico que atrapa el nitrógeno del NOx y libera oxígeno? Es una cerámica que tienes en la calle, que es fotocatalítica. Vale, ¿cómo has llegado tú a saber cómo no me estás vendiendo una burra? Pues necesitarías una mampara, ¿no?, una probeta, meter la cerámica dentro, meter nitrógeno y medirlo y ver que disminuye. Bueno, pues eso se ha hecho, se hace así, se hace con proyectos de investigación. Eso es lo que íbamos a contar en este stand, ¿no? El tema de las puertas, utilizamos con una excusa cualquiera el color. Estos son el Warming Stripes, que seguro que habéis visto, que es de un investigador norteamericano que le asignaba cada año, desde 1850 hasta 2010, creo que es, la temperatura media del planeta, lo ha asignado, lo ha convertido en un color. Es un proyecto de visualización del aumento de la temperatura. Nosotros utilizamos, hay una página que se llama Warming Stripes, que podéis ver, y podéis hacer el Warming Stripe de España, o de Madrid, o de países o de ciudades, ¿no? Es muy chulo porque te da como un mapa de colores del sitio que estás buscando. Este es el genérico, el de todo el planeta. Bueno, nos gustó la idea y dijimos, oye, ya que, ¿por qué no cada material le asignamos también un color, de tal manera que se visualice, ¿no? Y es por esto que aparece este degradado interior que iba asociado, bueno, pues también a un folleto que explicaba todos los materiales, explicaba el proyecto de investigación, que es fácil, es posible hacerlo, porque no explicas toda la marca. He citado Toshiba, pues ya voy a seguir para no citar a más. Contábamos solamente un producto de esa marca, no toda la marca, ¿no?, sino solamente un producto que es ejemplar por algo. Y bueno, pues salió bien, hicimos varias maquetas de exploración en madera. Trabajamos siempre con madera, siempre que podemos, que es casi siempre. Bueno, pues porque es un material especialmente interesante. Creo que ahora es un vector que está como creciendo, el tema del uso de la madera, ¿no? Tiene una explicación. Yo estuve el otro día en una, poco voy a decir la marca, hay 3 o 4 grandes en España, pues una de ellas, en el aserradero, y es increíble porque están los bosques ahí fuera, ¿no?, el norte de España, ¿no? Es que ver los troncos cómo entran y salen pues diferentes de CLT o CLT mixto o las vigas cuando luego las mecanizan. Claro, es interesantísimo cuando fuimos a ver realmente, bueno, pues yo quiero ver los bosques primero, la especie que hay, pues si es pino radiata o pino no sé qué, ver qué especie es la que hay, cómo cada panel de madera tiene como una especie de DNI. O sea, podemos saber incluso hasta el agricultor del bosque de donde viene, ¿no?, en cada panel. Estos aserraderos, pues llamados de alguna manera, tienen una tecnología ahora mismo y se están haciendo unas inversiones brutales en el desarrollo de la madera, ¿no? En todos desde acabados, como tenéis vosotros, subestructuras, materiales de cerramiento, de fachada, etcétera, hasta elementos, o sea, tabiquería, hasta elementos estructurales de los edificios, ¿no? Pero bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Desde el almacén forestal hasta el producto, se recicla, se convierte en energía, se valoriza, si queremos, y vuelve al ciclo de la fotosíntesis y a capturarse en el árbol y volver otra vez al ciclo a empezar, ¿no? Por lo tanto, es un material que yo creo que va a tener mucho recorrido y bueno, pues nosotros lo utilizamos en arquitectura efímera y desde luego si tuviéramos que hacer otro stand o una instalación de carácter temporal de carácter expositivo, pues volveríamos otra vez a la madera. Y visteis la primera que decía de Finsa, ¿no?, de Risa, ¿no? O sea, es algo que llevamos en el estudio desde hace mucho tiempo, ¿no?
Yo pienso que el futuro, seguramente una casa no va a cambiar mucho, o sea, vamos a necesitar lavarnos, dormir, vamos a necesitar comer, vamos a necesitar estar en intimidad con otras personas, y las casas no van a, dentro de 100 años no van a ser naves espaciales, van a ser muy parecidas, ¿no? Sin embargo, la materia a la que están hechas yo creo que va a ser completamente diferente, completamente diferente. Creo que uno de los retos que tenemos más importantes es el plan material que construye todo lo que nos rodea, ¿no? Más allá, está claro que los arquitectos nos enseñan más a que el reto es formal, ¿no? La arquitectura tendrá forma de avión, tendrá forma de Mickey Mouse, ¿no? Tendrá forma de lo que quieras, ¿no? Lamentablemente eso ya se hizo en el siglo XX, ¿no? Da igual la forma que queráis, ¿no? Edificio con forma de botijo, edificio, objeto con forma de navajita suiza, todo se ha hecho ya, ¿no? Si tu reto es formal, llegas tarde, llegas un siglo tarde, ¿no? El reto ahora es un poquito diferente, no es que sea menos importante, lo cultural, lo formal es importante, pero ese reto creo que ya lo hemos superado, ¿no? Creo que estamos en otro momento de la historia, ¿no? Y bueno, nos toca a nosotros, quizá a las generaciones más jóvenes, quizá también irá por ello, ¿no? Bueno, diferentes visiones de cómo trabajamos nosotros. Decía que trabajamos a mano, trabajamos con maqueta. Todos los proyectos que hacemos, aunque sean de interiorismo, hacemos una maqueta. Esto nos anticipa muchísimos problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, queríamos hacer, son barras rectas, ¿no? Pero queríamos hacer una superficie curva. Ya la maqueta, veis que no es una curva, sino que son trocitos de recta que se unen. Por lo tanto, esa interior o bien cambiábamos a una varilla de fibra de carbono o a otro tipo de material, o si no, no iba a quedar curva. O curvar una madera se puede hacer, pero es muy caro. No tenemos tanto dinero. Por lo tanto, la maqueta anticipa, no las hacemos para enseñarlas aquí ahora, las hacemos porque me anticipa problemas que me voy a encontrar luego, ¿no? Aunque sea de un simple stand, algo sencillo, ¿no? Bueno, este es nuestro estudio, que es un pequeño también ejercicio de interiorismo. Bueno, es una oficina que ya nos encontramos, por lo tanto, a nivel espacial nos llevamos nuestras... Fue el día de la Filomena, además, que yo creo que es uno de los días que vine aquí otra vez. Pues el día de la Filomena hicimos la mudanza, nos llevamos de nuestro otro estudio todo, y miramos por la ventana y ya vimos nevar y nos fuimos corriendo. Y curiosamente, lo único que metimos fue esta corredera doble de policarbonato que veis aquí, que es algo pues, bueno, que puede cerrar todo el espacio, lo divide en dos, vamos a dar una fiesta, a veces toca gente en directo también, pues la movemos en esta posición y tocan aquí donde está la mesa esta de reuniones. Bueno, permite bastante versatilidad, es una mesa un poco como esta negra que tenéis aquí vosotros, de este tamaño más o menos, pero doble. Y lo único que las planchas de policarbonato nos salieron, o sea, son de una nave que se hundió con la Filomena. Entonces tienen pequeñas rayaduras verticales, entonces el tío las iba a tirar porque no las podía vender. Y bueno, las pusimos aquí nosotros, ¿no? Esa gracia que la Filomena, aquí en el sur de Madrid, está en Getafe, hundió muchísimas naves, si os acordáis. También yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimos colegios, todas las cubiertas de chapa, ¿no? De gimnasios, de polideportivos, de colegios, etcétera. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, colapsó. O sea, estuvo 3 meses que no atendían nada, reparando cosas. Y luego mucha nave industrial que hay por esta zona sur de Madrid, de pequeños almacenes, de pequeños cerrajeros, de pequeños carpinteros y tal, se les hundió las naves también y entonces vimos ahí una oportunidad de echarles una mano, porque por supuesto que cobraron toda la instalación de la cerrajería, pero las chapas de policarbonato las iban a tirar, ¿no? Y las tengo como... hicimos otro proyecto de instalación efímera, y después de esto hablamos ya de arquitectura y de interiorismo, que también revela casi como el de Mies. Es la primera vez que lo contamos en una charla. Era un concurso en La Rioja para hacer, bueno, pues con una empresa de maderas, que ahora no recuerdo cuál era, si no la diría, una empresa de tableros de madera, parecía la competencia de Finsa. Y en el festival de Concéntrico hacían un festival que te daban unas cuantas maderas, no sé cuánto eran, no sé cuántos tableros, y tenías que hacer pues lo que quisieras, una escultura, un pabellón, lo que tú quisieras, ¿no? Nosotros aquí lo que jugamos es con la idea de la escultura. La Rioja, hay un montón de escultura romana, de escultura que está en el Museo Arqueológico de La Rioja, que poca gente conoce, no sé si hay alguien aquí de La Rioja, ¿no? La Dama de Calahorra, todo esto, bueno, que muy poca gente conoce. Intentamos de nuevo, un poco igual que lo de Mies, ¿no? Que ponía en compromiso a la propia fundación, que tenían que salir de allí,
Aquí lo que queríamos era sacar las esculturas del museo y traerlas al campo, traerlas aquí a los viñedos, ¿no? Esta instalación tenía que estar aquí, entre viñedos, ¿no? Y es que muchas de estas esculturas se encontraron en viñedos, ¿no? Se encontraron por agricultores, ¿no? Conocí a algún agricultor de los que descubrió pues un tesoro arqueológico, no aquí en La Rioja, en Palencia en este caso, y fue muy emocionante, ¿no? El hombre nos contaba pues que estaba trabajando, ¿no? Y que apareció un mosaico así pequeñito, con una cara. Y joder, pues la guardo, me la hago un cuadro y me la llevo a mi casa, ¿no? Me dice, bueno, espérate a ver si va a ser más grande y sale todo el cuerpo, ¿no? Entonces el tío empezó poco a poco. Javier se llamaba, ¿no? Ya murió el hombre, ¿no? Un agricultor, ¿eh? Y cuando llevaba un año limpiando, llevaba 200 metros de mosaico, pues lo dejó y fue a ver, en este caso todavía era el Ministerio de Cultura, en los años 60, todavía en dictadura. Y bueno, pues le dijeron, bueno, pues vamos a mandar arqueólogos. En los años 60, no sé si era que el mosaico era tuyo, pero solo lo podía gestionar el gobierno, y ahora es al revés, que el mosaico es del gobierno, pero lo puedes gestionar tú. No sé cómo era en cada caso, pero bueno, salieron 2.500 metros de mosaico, es la villa romana, la segunda villa romana más grande del mundo, está en Palencia, está entre Carrión de los Condes y, bueno, luego os digo el otro pueblo, la villa romana de la Olmeda, ¿vale? Se puede visitar, es la segunda villa romana más grande del mundo con peristilo, todavía se está excavando, 60 años después todavía no hemos llegado a ver la extensión que tenía, ¿no? Y de ahí salieron muchas esculturas, ¿no? La Venus de Milo también se encontró igual, ¿no? La Venus de Milo se encuentra en Grecia y la encuentra un agricultor y se la vende al primero que pasa por allí, que era un inglés, que rápidamente se la lleva al Museo Británico, donde todavía está, ¿no? Es decir, las esculturas casi todas han salido del campo, ¿no? La idea de este proyecto era llevar las esculturas, con toda la polémica que eso podía suscitar, de sacar esculturas romanas que no tienen precio, sacarlas de un museo y llevarlas a una instalación efímera, ¿no? Esto lo hizo, lo digo por poner un antecedente, no sé, 2009 o 2010, cuando fue la Expo de Shanghai, no recuerdo el año, el pabellón de Dinamarca lo hizo Bjarke Ingels, este arquitecto danés, el circular, y se llevó la Sirenita de Copenhague, es como si hacemos el pabellón de España o el pabellón de Madrid en Nueva York, y te llevas las Cibeles, pero no una réplica, las Cibeles de verdad, ¿no? Algo así. Es decir, estos pabellones efímeros, estos pabellones de exposiciones, siempre son un decorado, ¿no? Siempre lo ves que eso, cuando acabe, lo van a tirar, lo van a recoger, ¿no? Y este Bjarke Ingels, que es bastante listo, dijo, a no ser que tenga algo tan importante como el símbolo de mi país en el centro, o sea, el pabellón es un decoradito, no es nada importante, ¿no? Fue muy listo, lo consiguió, recuerdo que voló la Sirenita con 2 cazas detrás, ¿no? Pagados por el gobierno danés, y ese era el interés del pabellón de Shanghai, de Dinamarca, ver a la Sirenita en un decorado circular alrededor, pero aquí era un poco la misma idea, ¿no? Realmente hacer con 4 chapas de madera cualquier cosa, da igual, una pirámide, una nube, un tótem, da igual, porque el valor lo iban a aportar las esculturas, y lo que era más importante para nosotros, la polémica que se iba a generar con los museos, que no nos iban a dejar sacar las esculturas, iba a haber ahí, que es lo que yo quería filmar realmente, ¿no? Todo el proceso de gestión con los museos para sacar esas esculturas, que por otro lado, y lo digo no alegre, nadie conoce. Nadie conoce, o sea, yo la Dama de Calahorra, que es una maravilla, ¿no? Conocemos la Dama de Elche, conocemos la Dama de Baza, creo que es otra, ¿no? Pero la Dama de Calahorra, pues, y que me perdonen, yo no la conocía, me pido disculpas, ¿no? A toda la gente de La Rioja. Pero que era una oportunidad muy bonita, ¿no? Bueno, estas cosas sabemos que son difíciles de ganar, ¿no? Pero es la manera en que trabajamos nosotros, dándole, en este caso, excitando quizá más el tema cultural, porque el tema ambiental venía dado por la propia convocatoria, es decir, había que utilizar unas maderas que luego iban a reutilizar ellos, ¿no? Pues el tema ambiental aquí tenía casi menos interés, pues ya venía dado, ¿no? El tema era cómo darle contenido, ¿no? Me paro un poco más a contar este proyecto, es la primera vez que lo cuento, ¿no? Este lo hicimos en colaboración con Areta, que es la sede del CESCAE, y bueno, ahora volveré sobre esta foto. El Consejo Superior es una institución que representa a todos los colegios de arquitectos de España, y bueno, pues va a renovar su sede. Nosotros hicimos un proyecto que sí que tenía, en este caso, varios inputs, ¿no? El primero de ellos era aislar perimetralmente todo el edificio. Es un piso que está en un edificio de 1904, si no recuerdo mal, que está en Castellana 12,
Nosotros estamos haciendo enfrente Castellana 19, que es de 1903, la remontas, o posiblemente la Castellana es de 1860. A partir de ahí empiezan estos primeros edificios de viviendas. Todos estos eran edificios de vivienda. Ahora transformándose en oficinas, ¿no? Igual que Alfa transformó su negocio militar en negocio de máquinas de coser, el negocio inmobiliario de principios del siglo XX, en este barrio ha cambiado a oficinas, casi todo el barrio se está transformando, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue, había un proyecto efectivamente ambiental que lo pedían ellos, reducir la eficiencia energética, tiene una fachada como a oeste, noroeste, y bueno, pues tiene unas ventanas de madera antiguas con mucha pérdida de energía. Bueno, lo que hicimos fue primero casi una rehabilitación energética y luego lo segundo, el proyecto era una planta libre, era introducir 2 mamparas curvas que veis aquí, que son las que hicimos con vosotros, ¿no? En un proyecto de consultoría. Y luego el resto era casi todo reutilizado. Reutilizábamos el suelo de espiga que tiene, ahora mismo no lo tiene colocado así, lo tiene colocado de otra manera, con lo cual lo que hacemos es recuperar las tablas que podíamos, volverlas a colocar. Los sillones de Corbusier ya existen, están en el despacho de la presidenta, las sillas Basili están ahora en la recepción. Utilizamos todo el mobiliario, suelo, ventanas, todo lo que podíamos reutilizar, también estanterías, lo reutilizábamos y simplemente mejorábamos la envolvente y introducíamos las dos mamparas curvas que llevaban como varias jugadas. Por un lado, un falso techo de madera, ¿no? Tipo espigolino, uno de estos que no llegaba a tocar y que estaba un poco más alto en las zonas de tránsito, y un falso techo bueno, pues de cartón yeso, de escayola, ya descolgado con focos, que quedaba visto incluso las instalaciones por dentro, ¿no? Con un fondo negro, ¿no? Y entre medias de los dos pues había unos cortinajes que te permitían también, aunque estas dos urnas como dos peceras, pues podías estar abierto, y la idea que era que en un piso tan pequeño, y vamos, que conozco cómo trabajan, pues estuviera como aquí, transparente, ¿no? Que te estuvieras viendo un poco los diferentes departamentos, pero también pudieras tener algo de privacidad, ¿no? Y por último terminamos con algunos pilares que necesitábamos, porque había un muro de carga aquí que retirábamos, pues sí que utilizábamos con esta especie de inspiración Bauhaus, ¿no? De estos pilares que parecen como de bronce, ¿no? Con estos elementos, una especie de basa, de capitel arriba, circular, ¿no? Imitando un poco, jugando con esta idea de la nueva Bauhaus europea, ¿no? Si habéis oído hablar de ella, ¿no? Este nuevo movimiento que tiene que ver con los fondos de recuperación, los Next Generation y la New European Bauhaus, que bueno, quiere que gastemos los fondos de rehabilitación, pero dicen que aportando valor, ¿no? Y el único símil que han encontrado para conectar la arquitectura con la cultura y no con la mera eficiencia energética a la que está asociada la rehabilitación ha sido la Bauhaus, ¿no? Tirar de ahí, ¿no? Pues la han llamado la nueva Bauhaus europea. Entonces, bueno, pensábamos que ya que tiene como mucha importancia para el Consejo esta nueva Bauhaus, con todo el contenido que eso tiene detrás, ¿por qué no buscar un poco, pues recordamos un poco todas las teteras, las lámparas de la Bauhaus, ¿no? Estos objetos, si os acordáis, de latón, de bronce, pensamos en los tapices de Joseph Albers, en las sillas de tubo de Marthe Stamm, bueno, todo ese mobiliario maravilloso de la Bauhaus. ¿Por qué no darle alguna inspiración? Que le dimos simplemente pues, los pilares, bueno, las propias sillas son sillas de la época de la Bauhaus, no las de Le Corbusier, que son un poco posteriores, ¿no? Y bueno, pues le dimos esa especie de toque inspiracional y luego diseñamos una lámpara que aquí no se ve, es una pena, es casi como un lavabo, como una pequeña bóveda de acero que se mete hacia arriba, la luminaria está arriba del todo y bueno, ahí quedará porque no conseguimos este encargo. Pero bueno, estábamos justo intentando otro en castellana un poco más arriba y ese segundo sí lo conseguimos, ¿no? Este no. Y bueno, os paso a contaros dos proyectos que estamos ahora mismo en ejecución. Uno de ellos es la biblioteca de Villaverde, que estamos ahora justo montando la estructura de madera, esta estructura que veis aquí. Es una biblioteca de barrio, en el sentido de que tenemos dos escalas de bibliotecas en Madrid, la de distrito, la de todo el distrito de Villaverde, que son 200 y pico mil habitantes. Todos los distritos tienen una biblioteca de distrito, que es muy grande, y luego una biblioteca de barrio. Villaverde tiene muchos barrios dentro, igual que Chamartín, tienen diferentes barrios dentro, ¿no?
Este es para el barrio de Butarque, que los barrios tienen entre 15.000 y 20.000 personas dentro de los distritos, ¿vale? Esta es una biblioteca de barrio. En este sentido, el edificio es una estructura de madera con unos lucernarios al norte y un espacio como muy de nave, donde realmente la escala te la da el mobiliario y las luminarias, ¿no? Lo que te hacen como esta habitación aquí de aire, viene dada, o aquella, ¿no? Viene dada por el propio mobiliario y la lámpara, ¿no? Si quitamos mobiliarios y lámparas queda como una gran nave a doble altura y es muy importante en este proyecto el mobiliario y la iluminación. Todo el mobiliario que veis aquí, desde las mesas con la lámpara hasta las estanterías, graderío, etcétera, pues es diseño también del estudio, ¿no? Es algo que siempre que hacemos un edificio público intentamos llegar hasta ahí. No siempre podemos. Esta mañana tener una reunión con el área de bibliotecas, no con el área de obras, sino con las bibliotecarias que lo van a explotar o que lo van a dirigir, mejor dicho. Y hablábamos precisamente del tema del mobiliario, ¿no? Con todos los requisitos que ellos tienen. Pues la zona de bebés, pues nos decían que pues, no podemos poner alfombras, porque los bebés a veces pues, vomitan, nos hacen pis o cualquier cosa, ¿no? Entonces tienen mucha experiencia de las condiciones que tiene que cumplir el mobiliario, ¿no? Para bibliotecas, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos trabajando todavía, ¿no? Pues estas son algunas imágenes de diferentes zonas del interior. Sí que, bueno, quizá lo más característico de este edificio, aparte del uso de la madera, bueno, no voy a explicar, no he traído como secciones, plantas para explicaros el proyecto, pero sí alguna foto, es el uso de la luz natural, ¿no? Le llamamos a este proyecto, pues se pone B1000, la biblioteca de los 1000 soles, ¿no? Es que justamente el sol está por aquí detrás, está la fachada norte allí, el sur está por aquí detrás, y aquí detrás tenemos un edificio de 11 plantas, ¿no? Entonces nos quita el sol en invierno, que va bajito, ¿no? Nos lo quita, estamos ahí abajo en sombra, y en verano, que va muy alto, pues nos pega el sol que cuando no queremos, ¿no? En España queremos el sol en invierno y no lo queremos en verano. Aquí funciona al revés, ¿no? Entonces, bueno, por eso todos estos lucernarios se abren hacia norte, para tener esta especie de luz casi un poco nórdica, es una biblioteca un poco nórdica, que es una de las cosas que, de nuevo volviendo a lo social o a lo urbano, que a nosotros nos interesa tanto, queríamos cuando nos presentamos a este concurso. En estos barrios de periferia siempre son barrios que no tienen carácter, Villaverde, pues la periferia, qué rollo, qué horror, ¿no? Pues hay que hacer un edificio amarillo para que le dé carácter o para que hay que hacer una tontería, entre comillas, ¿no? Para que llame la atención. Nosotros, yo vivo en la periferia, opino que lo que hay que hacer es un equipamiento que dé dignidad a los habitantes que allí hay, ¿no? Y un equipamiento de que se sientan orgullosos, que pueda estar en Villaverde, pero que pueda estar en Bruselas, o pueda estar en Oslo, o pueda estar en Berlín o en Londres, ¿no? Que Madrid es una ciudad que tiene que responder a esos estándares de calidad. Cuando haces un hospital en Madrid, tiene que ser un hospital como los que hay en Berlín, ¿no? Es decir, o una capital europea, tiene que tener ese estándar, ¿no? Podemos ir a otras ciudades, ¿no? Sin desmerecer a ninguna, pero ese es el estándar del equipamiento público. Y lo diseñamos desde ahí, ¿no? Es verdad que es un proyecto que no llamaba la atención, los paneles, no quería llamar la atención, quería ser un equipamiento que ofreciera dignidad a mucha gente que en el colegio, cuando les mandan los libros de Don Quijote y tal, pues no tienen el libro en casa, pero tampoco se lo pueden comprar. O sea, la biblioteca no es un capricho, es un sitio donde puedes obtener ese libro cuando no tienes recursos, ¿no? Incluso cuando se hace la ficha con la foto, pues dices, es la única foto que tengo, hazle una fotocopia y me la devuelves, ¿no? Porque ni tengo más ni voy a tener más. Ese es un poco el nivel. Por lo tanto, en el proyecto urbano, que no sale aquí, pero y tanto en el proyecto arquitectónico, se pensó mucho en lo social, ¿no? Y estamos muy contentos de cómo se está desarrollando este proyecto, ¿no? En cuanto al plan urbano no os voy a enseñar nada. En cuanto al tema solar, si os he comentado algo. Deciros que estos lucernarios, justamente, que veis que se inclinan, pues están orientados a sur, ¿no? Por lo tanto, por fuera, por el otro lado, el lado que no vemos, pues son placas fotovoltaicas. Tenemos una instalación de 40 kilovatios o algo así, que está bastante bien para una biblioteca de este tamaño. Vamos también con geotermia y vamos con aerotermia. Yo creo que es un edificio que recicla las aguas de lluvia, ¿no? Tenemos un aljibe que recoge todo el agua de lluvia, no el edificio, sino toda la urbanización también. Y creo que va a ser tiene una certificación ambiental, da igual la marca.
y seguramente creo que va a ser uno de los ejemplos de cómo abordar un equipamiento cultural en barrios de periferia, en este caso en Madrid, ¿no? Por diferentes zonas del edificio. Esta mañana he estado en una reunión con estas sillas, ¿no? Hablando de estas sillas. Bueno, ya veis que aquí todas estas fachadas norte, bueno, un día hablaremos también de este tipo de ventanas, de carpinterías, etcétera, de altas prestaciones, ¿no? Cómo trabajar para que eso realmente sea un muro prácticamente con la misma resistencia térmica que el muro que tiene abajo, ¿no? Pero yo creo que eso lo podemos comentar en otra ocasión. El otro tema que también estamos trabajando ahora mismo, el 80% del trabajo que tenemos es rehabilitación. Va a haber mucha rehabilitación. Y tiene sentido, ¿no? Quizá el siglo XX ha sido un siglo muy productor de cosas. O sea, aquí había alguien que decía que hacíamos 1 millón de viviendas al año, ¿no? Algún político, hacíamos 1 millón de coches al mes, ¿no? Hacíamos 1 millón de muchas cosas, ¿no? Seguramente el siglo XXI no va a ser un siglo tan productor de cosas, porque ya las hemos producido en el siglo anterior, y va a ser un siglo más regenerador. Lo que hemos hecho nos va a tocar quizá arreglarlo, renovarlo, reconstituirlo de alguna manera, ¿no? Trabajar con ello, ¿no? Y es lo que más trabajo, y siempre digo a los alumnos, ¿no? El 80 al 90% de vuestro trabajo va a ser rehabilitar, más que hacer obra nueva. Obra nueva va a haber que hacer, pues siempre, ¿no? Pero va a haber más rehabilitación, ¿no? Nosotros, 3 de cada 4 trabajos nuestros ahora mismo son rehabilitación y estamos encantados, ¿no? Este es un edificio en Castellana que antes os comentaba, que estamos rehabilitando, y bueno, tiene todo el sentido. Claro, este es un edificio patrimonial, y rehabilitarlo desde un punto de vista, en este caso sí voy a citar las certificaciones ambientales, que son Passive House, LEED y AIS, que estas de accesibilidad. Es muy complicado rehabilitar edificios tan antiguos con una exigencia de, por ejemplo, estanquidad al paso del aire o ausencia de puentes térmicos, etcétera, con fachadas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, estamos pasando un poco bien, o sea, divirtiéndonos, pero complicado el reto, ¿no? A ver si somos capaces de sacarlo, ¿no? Claro, por el interior lo estamos renovando entero. Esta es una imagen del concurso, le llamamos entre patios. La idea era que detrás de estas fachadas históricas hubiera casi un jardín, ¿no? Hubiera casi una prolongación de la Castellana hacia adentro, ¿no? Y para eso, bueno, veis que hay como árboles a la derecha y a la izquierda. El concurso lo llamamos entre patios y también había todo un diseño no solamente de mobiliario, sino en este caso también, por ejemplo, esta cortina de teatro, ¿no? Que veis que se cierra aquí arriba y genera como una especie de auditorio en este graderío que conecta los 2 niveles que tiene el proyecto actual, el edificio que existía. Bueno, pues todo este interiorismo también lo diseñamos nosotros, ¿no? En los proyectos de arquitectura, que a veces como que no lo ponemos muy en valor los arquitectos y por eso nosotros decidimos hacer el área de efímeras, ¿no? Es decir, que hacemos muchas cosas que no es pura arquitectura, sino que podríamos incluso solamente hacer el interiorismo de este edificio, que va con el pack de la obra civil más la obra interior, pero que se puede también separar como 2 productos que hacemos en el estudio, ¿no? Bueno, esta es una de las secciones, lo que os decía, la primera crujía a Castellana. Esto era un palacio, el palacio de Don Víctor del Puerto o algo así, que llegaba hasta aquí nada más, que debía ser de 1880, de 1890. En 1900 tenía unos torreones aquí muy pequeñitos, una decoración, un torreoncillo. En 1903 se hace un proyecto para subirle una planta más y hacer este pedazo de torreón que tiene arriba, ¿no? Es algo que es típico de los años 20, ¿no? En estos edificios patrimoniales que parezcan como más importantes, añadir más ornamentación a la fachada, un edificio que quedó un poco afrancesado, en 1903, una reforma, como, bueno, yo me hice un palacio, pero hombre, ahora el palacio está muy bien, pero quiero que parezca todavía más bestia y además voy a hacer casas, ¿no? Una de las reformas de 1903 que se hacía en esta época a los edificios era intentar meter ascensor, que no tenían. Aquí estaba incluido en el proyecto, pero no se metió en 1903 el ascensor, el agua corriente sanitaria y el saneamiento. Los baños no tenían saneamiento como ahora, ¿no? Por lo tanto, eran las reformas más clásicas, ascensor y electricidad, perdón, electricidad que en 1870 no tendría electricidad, ¿no? Después de 1903, que sufre la remonta y ya queda como lo veis ahora,
En 1987 hubo otra reforma de un arquitecto o arquitecta, no sabemos, por el nombre, es un nombre árabe, no sabemos quién fue, pero en el 87 hizo una reforma, yo creo que es un nombre egipcio, que es la que ahora estamos nosotros otra vez reformando, ¿no? Para dejarlo en este estado final. Es un edificio de oficinas, es un edificio público, que lo compró el Estado, entonces está al lado de la Fiscalía General del Estado, desde el Ministerio de Justicia. No sabemos qué inquilino va a tener, lo que sí sabemos que va a ser de la Administración Pública, ¿vale? Bueno, este es un detalle de una de las puertas, ¿no? Hablaba antes del artesano de Richard Sennett. Este es un detalle pequeñísimo de esta puerta que veis ahí, que está tallada a mano y que tiene como 3 o 4 tipos de madera en función de los adornos que lleva. Pues tiene caoba, tiene nogal, tiene maderas blandas de pino en los fondos. O sea, es una obra, claro, ahí no se ve nada porque ahí está todo negra del humo de los coches. Pero cuando un carpintero la ha decapado, han salido todas las maderas originales que tiene, que son diferentes, ¿no? Es una pasada. Esta es una foto de una flor de esa puerta, todavía sin restaurar. O sea, veis que tiene como si fuera un líquido negro encima. Es contaminación pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, casi como antes de una pregunta o comentarios o repasar alguna otra cosa o alguna sugerencia que queráis, ¿no? Cuando decíamos al principio que el diseño sin sostenibilidad ya no es diseño, para nosotros nos referíamos un poco a todo lo que hemos abordado, ¿no? Ya sea pues una instalación o una página web en este caso, o un espacio público, ¿no? ¿Os acordáis nuestra página web, las imágenes diterizadas o la instalación para contar una escuela de arquitectura? Un espacio público como era lo de Mies van der Rohe, un proyecto de interiorismo, diseño de interior, rehabilitación o diseño de producto, un poco la maquinaria que ponemos en marcha, por decirlo de alguna manera, es siempre la misma, ¿no? Es pensar casi un salto al vacío cada proyecto, ¿no? No hay como una receta en esto de la sostenibilidad. Muchas veces se intentan aplicar como recetas que puedan ser utilizadas en el siguiente proyecto, ¿no? Y yo que he hablado mucho con César Larrea, con arquitectos con los que trabajo todavía, ¿no? Con los que empecé, ¿no? Y mira que conozco que llevan haciendo proyectos, yo llevo 25 años, pues ellos llevan 50, ¿no? Y no han repetido, ¿no? Cada proyecto tiene, o si no es una orientación, es el barrio, si no es el barrio, es el terreno, si no es el terreno, es el uso, si no es el uso, es que el cliente quiere una marcianada. No, los arquitectos, a no ser que tú te empeñes en trabajar de esa manera, ¿no? Que yo respeto, pero nosotros no trabajamos así. Creo que esta forma de hacer requiere pensar para cada cliente algo exclusivo, ¿no? Algo que no existe, algo que haces a medida para él. Eso choca muchas veces con la rentabilidad de las cosas, la rentabilidad de los propios estudios, la rentabilidad del producto que haces también, ¿no? Y también llevar una reflexión al propio ejercicio de la arquitectura, como se hacía en el siglo XIX, como se hacía en el siglo XV y cómo se hace ahora, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Pero es la única manera que nosotros sabemos hacer y diseñar, ¿no? Y no, es difícil que cambiemos, ¿no? O sea, nos mantendremos ahí el tiempo que podamos. Por ahora nos va bien, ¿no? Pero sí que trabajamos así como a medida para cada cliente, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que traía yo preparado, sin más.